El impuesto a las ganancias influye sobre las relaciones laborales. Y uno de los problemas más serios es cuando se paga algún tipo de retroactivo o cuando se paga retribuciones que no son habituales. Y entonces, en ese momento, la incidencia de esos conceptos en el cálculo de la retención digamos, es muy notorio, digamos, ¿no? Y además es muy costoso para el trabajador. El régimen de retención del impuesto a las ganancias está reglamentado por la resolución 4003 de la FIP. Se prevé un tratamiento especial para los pagos que se realizan por ajustes retroactivos y por aquellos conceptos que no son habituales. Como dijimos antes, entonces el objetivo es que estos rubros que se pagan en un determinado momento, a efectos de ganancias, puedan amortiguar esos efectos, los efectos que tienen impositivos, que producen el pago de los sueldos y en las jubilaciones. Esto debe ser conocido por los jubilados, que tienen, digamos, la posibilidad de cobrar un ajuste retroactivo de sus saberes, porque están haciendo algún tipo de reclamo presentado ante el ANSES. Y también en el caso de los trabajadores que en la administración pública o en la parte privada, digamos, tienen un retroactivo que corresponde a muchos meses o un reclamo judicial inclusive también que pueden haber realizado, tienen un retroactivo a cobrar que puede corresponder a muchos meses, entonces está la opción de que ellos puedan solicitar que, ese pago, digamos, afecte en el impuesto a las ganancias, calculando la retención en función del devengamiento de cada concepto, digamos. En el caso de las jubilaciones, los ajustes jubilatorios, hay una parte que se cobra de capital y otro que corresponde a actualización de intereses. El impacto impositivo que tiene esto en general, porque muchas veces el ANSES hace el pago, digamos, y ahí retiene el total del impuesto a las ganancias, que corresponde, digamos, ¿no? Por el sistema de lo percibido, sin tener en cuenta que el devengado sería el que habría que aplicar en este caso, y de esa manera quizás no haya retención o la retención sería mínima, digamos, ¿no es cierto? Mucho más, menos significativa que lo que se aplica si se considera el sistema del percibido. Lo importante acá entonces es saber que los intereses y actualizaciones, en el caso de los retroactivos de jubilaciones, hubo muchos fallos y muchas cuestiones que se fueron dirimiendo en las justicias y se las considera no gravadas por el impuesto, no están alcanzadas por el impuesto. Sí el caso, digamos, el tema del capital, digamos, ¿no? El capital de la jubilación, sí, digamos, debería estar grabado, pero, lógicamente, la incidencia de aplicarlo todo por el sistema de lo percibido en el momento que se cobra es mucho mayor que si se vengara en el transcurrir del tiempo, digamos, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito eh, qué pasó o qué dicen las normas al respecto, digamos, ¿no? La ley 27.260, que fue la última la ley, digamos, jubilatoria que reconoció, digamos, el tema de la reparación histórica, estableció en el artículo 8 que el capital retroactivo que se abona por ajustes retroactivos de jubilatorios, etcétera, etcétera, deben ser, a efectos de ganancias, consideradas por el método de lo devengado. En lo que respecta a los importes que corresponden a intereses y actualizaciones, los mismos están exentos del impuesto a las ganancias. Eso estableció la ley 27.260, siempre limitado a los retroactivos que se pagan en función de la reparación histórica, digamos, ¿no? Igual este criterio era un poco el que estaba manejando la justicia de distintos fallos en los demás ajustes que se hacían fuera de este reconocimiento para los jubilados. La resolución 4003 establece que la adopción, digamos, a los jubilados, a que puedan solicitar que ANSES liquide un ajuste retroactivo, pero a efectos de ganancias se considere el cálculo de la retención en función del devengamiento de cada rubro, digamos, que fue aceptado, digamos, o aprobado
por el ajuste retroactivo, digamos. En el caso de la jurisprudencia, ya vimos lo que dijo la ley en cuanto a la reparación histórica. El fallo Vivarelli, Carlos, con ANSES, con la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, estableció que las retroactividades originadas en ajustes de haberes jubilatorios se encuentran exentas del impuesto a las ganancias. El reclamo del beneficiado se originó en la retención del impuesto que le practicó ANSES en el momento de liquidar los ajustes retroactivos de su haber jubilatorio. El tribunal, el máximo tribunal, en contra de la decisión de la AFIP, opinó que a pesar de que el artículo 20 establece que no están exentas del impuesto, digamos, las jubilaciones, la propia norma prevé un mecanismo de imputación de la renta que está determinada por el sistema de los devengados. En lugar de considerar la retención o efectuar los cálculos considerando el método de lo percibido. Porque con el percibido se afecta todo ese año fiscal, el momento del año que se paga, digamos. Entonces, se retiene muchísima plata, digamos, ¿cierto?, de impuesto a las ganancias. Además, el fallo fue más allá y estableció que para el jubilado no existe ninguna ganancia, sino solamente un recupero de valores constantes de sus haberes previsionales. En el caso del impuesto a las ganancias, también para los trabajadores ahora en relación de dependencia, que trabajan en la actividad privada o en administración pública, muchas veces se encuentran con que el empleador les liquida algún tipo de retroactivo, digamos, ¿no?, que está establecido en el convenio, o resoluciones de los organismos públicos que aprueban esos ajustes, digamos. En este caso, el cobro de esas diferencias salariales, los empleados tienen derecho, que muchas veces no lo conocen, de poder ejercer la opción de pedir que sus empleadores realicen el cálculo de la retención de impuestos a las ganancias en función del devengamiento de esos ajustes retroactivos. Lo mismo que en los fallos judiciales, ¿no? Si hay un reclamo judicial por un determinado haber. Lógicamente, para el empleador es un tema muy engorroso, porque tiene que retrotraer el cálculo de la retención de ganancias desde el momento en que se fue devengando la renta, digamos, ¿no es cierto? Y es probable que en función de eso no debe haber pagado impuesto a las ganancias, o seguramente la retención seguramente fue menor o es menor que el monto que se la retiene ahora en función del sistema del percibido en el año que cobra la renta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta esta cuestión, digamos, ¿no? Pero también hay pagos que se hacen de retribuciones no habituales, que incrementan notoriamente el monto de la retención que se hace del impuesto a las ganancias, ¿no?, por el caso de los empleados. Igual recordemos que en ganancias la resolución 4003 establece un tope de retención. Nunca la retención puede superar el 35% de la remuneración bruta del mes, digamos. Entonces, ese es un límite que tendrá que ir respetando el empleador a medida que van pasando los meses y trasladando lo que dejó de retener al mes siguiente, siempre considerando el tope del 35% y no retener más que eso, ¿no? Después sí, cuando llega la liquidación anual, ahí sí retener el final. O el empleado puede decir, digamos, manifestarse de que no le retengan, porque se va a hacer cargo él de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias e ingresar esa diferencia, lo que supera el 35%, ¿no? Pero, ¿qué dice la resolución 4003 entonces en cuanto a todas estas cuestiones, digamos, no habituales? ¿Y cuáles son primero las retribuciones que pueden ser consideradas como no habituales? El plus vacacional, recordemos que no es el adelanto de vacaciones, sino el plus vacacional, la diferencia de calcular las vacaciones dividido 25 y dividido 30, ese adicional. Después también, eso es algo, digamos, entonces reconocido como retribución no habitual, el plus nada más. El ajuste de años anteriores, ¿no?, gratificaciones extraordinarias, premios, y todos estos rubros, digamos, que digamos, que no son habituales. Entonces, lo que dice esta resolución es que deben proporcionarse en cuanto al cálculo de la retención de ganancias entre el mes en que se pagan y el mes de diciembre. Por ejemplo, si hay una gratificación que se paga en junio, tendrá que proporcionarse por 7 meses, en 7 cuotas, digamos, junio y hasta diciembre, a efectos de calcular la retención de ganancias. Y no afectar en el cálculo de la retención todo el importe que se paga de ese haber no habitual al mes ese de junio, digamos, porque si no sería muy gravoso para el empleado, ¿no? Además, recordemos que está el tope del 35%.
Entonces, es obligatorio, esto no es optativo. ¿Cuándo es obligatorio para el empleador hacer esta distribución, digamos, en el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias? Es obligatorio cuando el importe de la retribución no habitual supere el 20% de la remuneración bruta del mes de pago. O sea, si no lo supera, opcionalmente el empleador, por ejemplo, si hay un premio que es el 10% de la remuneración mensual bruta, en ese caso el empleador podría optar por afectarlo todo en el cálculo de retención de ganancias a ese mes en que está pagándolo. Ahora, si supera el 20%, está obligado a postergarlo desde el mes de pago en cuotas hasta el mes de diciembre. No posterga el pago va a hacerlo en el mes de pago, digamos, como corresponde, el mes de junio, por ejemplo, o enero, o el mes que sea. Ahora, por eso de esto surge que nunca hay que pagar un premio en el mes de diciembre, porque ese mes va a estar afectado completamente. El premio ese o ese valor, digamos, adicional o no habitual en el cálculo de retención de ganancias. Si se puede postergar los primeros días de enero, mejor, entonces de esa manera se va a prorratear en 12 meses del año siguiente y con mayores deducciones, que son las que se aprueban el año próximo, digamos. Entonces, es muy importante que por un par de días se pueda diferir ese bono a los primeros días del mes siguiente, más cuando cambia el año, digamos, ¿no? El aguinaldo también es considerado una retribución no habitual. Y acá, la solución a la imputación del mismo la dio la ley, para mí erróneamente, porque antes, ¿qué se hacía? Antes era el aguinaldo de junio, que se pagaba en el mes de junio, entraba dentro de la no habitualidad y se prorrateaba ese valor a efectos de ganancias desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Eso estaba en la resolución. No es que no se era obligatorio hacerlo así. Muchas empresas retenían el total en el mes de junio y eso estaba mal, digamos. Pero había un sistema de prorrateo del aguinaldo en 6 o 7 meses, digamos. En cambio, el aguinaldo de diciembre no. Caía, digamos, el mes de diciembre, había que afectaba todo a ese mes, ¿no? A ese mes de diciembre. Salvo que antes de la modificación de la Ley de Control de Trabajo, como el aguinaldo se podía pagar los primeros 4 días hábiles del mes siguiente, el mes de enero, digamos, antes de la modificación de la ley, ya ahora no se puede, hay que pagarlo hasta el 18 de diciembre. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Pues lo pagaban el 2 de enero y después lo prorrateaban en todo el año siguiente, digamos. O sea que en sí el aguinaldo no afectaba, respetando esta cuestión, no afectaba la retención del impuesto a las ganancias. Sin embargo, a efectos de corregir esto, porque me acuerdo que en los diarios decían, se va a pagar el aguinaldo, va a incidir muchísimo en el impuesto a las ganancias, y no era así, porque si uno lo prorrateaba, como decía la resolución 2437 en ese momento, debía atenuarse esa retención. Pero bueno, como muchas empresas lo pagaban mal, lo pagaban el 30 de junio, y lo retenían calculaban el pago, digamos, del 30 de junio completamente a efectos de la retención, se produjo una retención muy grande en ese mes, digamos, ¿no? Erróneamente, digamos. Entonces, se cambió el sistema y ahora el aguinaldo que pagan los empleadores, que está afectado a ganancias, porque recordemos que no todos los empleados tienen su aguinaldo afectado a ganancias, aquellos que sí lo tienen afectado a ganancias, tienen que, el empleador, para efectos del impuesto a las ganancias, tiene que incluir mensualmente el 8,33% de la remuneración, digamos, de ese mes, que sería, digamos, el aguinaldo, tanto bruto como las deducciones, a efectos de incluir dentro de cada mes en el devengado la retención de ganancias. Y acá, con esta corrección que se hizo, para mí errónea, digamos, porque ya estaba antes prevista la forma de atenuar la cuestión, digamos, el castigo del aguinaldo en el impuesto a las ganancias, ahora es peor, digamos, porque en realidad el empleado ya empieza a pagar ganancias por el aguinaldo en el mes de enero. El aguinaldo que va a cobrar en junio. O sea, va a pagar impuestos antes de cobrar la renta. A pesar incluso que es una renta de cuarta categoría que se grava por lo percibido. Entonces, como vemos, no muchas veces querer arreglar una norma para que tenga menos efectos, por ahí produce peores efectos, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de los impuestos. Nos vemos en otra oportunidad.